Pues ayer disfrutó casi toda Lanzarote de esa noche de San Juan, esa noche donde las hogueras son lo que prima, sobre todo en muchos puntos de la isla de Lanzarote. Oficialmente Arrecife, digamos que triunfó recuperando esa fiesta en la playa del Reducto, también Playa Honda, donde hubo un ambiente magnífico, y como siempre haría que es hoy día de fiesta por San Juan. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet y también a aquellos ya que nos ven desde hace ya tiempo también en La Palma, en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife. Don Andrés Martinón, buenas tardes, ¿cómo estamos? Don Andrés Martinón, don Manuel García Denis, que me equivoqué, me cambiaron. ¿Cómo está usted, don Manuel? Buenas tardes, Jorge. Es que algunos las noches de San Juan le sentó mal también. Don Andrés Martinón, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ¿cómo estuvo esa noche en San Juan? Tranquilo en Costa Teguise, ¿no? Sí, pero no, yo nunca, porque es que es una pena, nunca he ido a la festividad de San Juan porque nosotros siempre hemos trabajado y también es un ambiente festivo y la cosa invita a echarse unas copas y no sé, o algo, una cerveza y no. Pero es verdad que, bueno, por lo menos en las zonas de Playa Honda que estuve yo anoche un rato, se vivió con bastante tranquilidad, ¿no? No hubo ningún incidente grave. No había incidentes. Lo que sí es cierto es que, claro, Playa Honda lo montó bien, porque al final era 30 y tantos, con conciertos, la verdad que está ya recordando esto ya a cosas anteriores a la pandemia, porque yo recuerdo haber ido una vez a un concierto. ¿Esto es Playa Honda o esto era Arrecife? Eso creo que es Playa Honda, me están diciendo. Pero casi todos tuvieron su fuego, o sea, su fuego y sus fuegos artificiales. Y la verdad que, sobre todo los tres que has dicho tú, han sido los tres que más se movilizaron y la verdad que en todos acudió mucha gente, o sea que fueron eventos, mira la cantidad de gente. Esto es Playa Honda, ¿no? Eso es Playa Honda, el concierto de 30 y tantos. Que había ganas de divertirse. Estos siempre siguen teniendo 30 y tantos años, ¿eh? Nunca el tiempo no pasa por ellos. No pasan por ellos. De todas maneras, Manolo, no sé si tú tuviste oportunidad de ver algo. En Playa Honda me imagino que no. Pero disfrutarlo, porque es verdad que cada vez la gente que yo veo ahí no veo a Manolo saltando ahí, la verdad que quiere que te diga. Mira que mi hija que tiene 20 años. Hombre, tú ya sí, por eso. Pero pasó por ahí, estuvo ahí y le pregunté, digo, ¿hubo un buen ambiente, no? Dice, no, si era gente como tú. Digo, bueno, pero bueno. No, como tú estabas, pero eso estaban en el otro lado. En la barra. En la barra. No, ahí había mucha gente joven, yo que pasé por ahí. Pero posiblemente no sea tan joven, no sea de menos de 20, o sea, no sean teenagers, sino que sea gente de 30, 40. No, y este tipo de grupos, 30 y tantos, aglutina gente también de una edad media, de una edad... Claro, y además había un ambiente yo creo que bastante familiar, porque empezaron desde por la tarde con actividades, desde las 5 de la tarde pasé por ahí yo caminando, en Playa Honda. Y ya tenían actividades Pero ahí se ve, me refiero que ahí se ve gente muy joven precisamente disfrutando de esa fiesta de San Juan en Playa Honda. En Arrecife vamos a ver la crónica que tiene preparado los informativos porque creo que también recuperó ese ambiente que ya hacía tiempo que no se veía en la playa del Reducto en una noche de San Juan. Gran ambiente el vivido ayer en la playa del Reducto en Arrecife. Finalmente se celebraba la tradicional hoguera multitudinaria que no se veía desde los años previos a la pandemia. La estructura de madera situada en la parte final de la playa, en la zona de la Punta del Camello, ardía con fuerza bajo la atenta mirada de los asistentes, que además disfrutaron de un asadero popular organizado por el Ayuntamiento de Arrecife. Como en los grandes momentos tipo fiestas de San Ginés, el acto concluyó con unos espectaculares fuegos artificiales que celebraban la llegada del Día de San Juan, es decir, la noche más corta y el día más largo del año. Bueno, en este caso también, Andrés, había actuaciones en Arrecife. Sí, había asadero popular, lo que pasa es que también, ya digo, teníamos los equipos también divididos. Y en este caso se han vertido muchas imágenes en las redes y había muy buen ambiente en Arrecife. Decíamos que también, porque luego hay otra noticia en la que también sale Arié y Arié también tenía un ambientazo importante. O sea que yo creo que la gente se activa para esta festividad que es muy querida, no solo aquí. Yo creo que fue un acierto sobre todo el asadero popular que hizo Arrecife, porque en fin, yo creo que da ambiente. Así la gente no tiene que estar desplazándose a otro sitio, pueden comer ahí. Y sobre todo en las zonas urbanas donde hay mucha gente que vive en pisos y demás y no tiene espacio donde hacer su asaderito. Una forma de encontrarse ahí. Efectivamente, y una tradición que antiguamente se hacía pues antes cuando el otro Arrecife, el Arrecife antiguo, donde efectivamente pues se podía hacer, se ponían las barbacoas en las mismas puertas de las calles o en los garajes que antes había, pero ahora ya esto ha cambiado
bastante. No, y que son hogueras estas también de grandes dimensiones. Lo que tú dices, se juntaban 4 familias o 3 hermanos con su familia y juntaban los palos que tal y servía esa lumbre de propio asadero. Y que lo sigan haciendo, o sea, estos Eso ya son haría. los sitios Esto que haría, tenían estos lugares comunes, haría el que precisamente es día festivo y el que lo celebra todos los años y el que tiene un programa que dura pues 10 días aproximadamente, porque son sus fiestas patronales, las fiestas del municipio, y había incluso guagua de transporte para que los jóvenes pudieran trasladarse cuando acababa la verbena y demás. Pero al margen de esto hay también lo que es realmente más tradicional, que es esa fiesta familiar que se hace en torno a una hoguera, con un asaderito y demás. Que es la mayor parte, que es la mayor parte. De hecho, es verdad que yo vi menos hogueras este año y por suerte, en la zona de donde vivo yo, de Tahiche hasta Arrecife, vi menos que otros años, bastante menos. Y es también una suerte, digo, porque muchas veces te llenan la casa de humo, en fin, porque la gente, muchos vecinos, en fin, no saben que hay mucho viento y que el humo llega a las casas, ¿no? Que le puede molestar. Y molesta. En cualquier caso... Solamente en Tahiche ni una gota. No, y algunos se dedican a poner en la hoguera ropa vieja, que digo yo. Pero pero esa es otra cosa que sí que hay que aclarar, que no se puede sino... O ponen cosas de plástico y tal, que da un pestazo. Yo me acuerdo en nuestra época que ponía hasta ruedas. Era una cosa... Sí. Bueno, lo cierto es que ayer lo comentábamos, hay este San Juan y después está el San Juan de la noche, pero también está el San Juan después de por la mañana, que antiguamente, lo decíamos ayer, Andrés, es el primer día Pero eso no se llama resaca, en general. La resaca, el primer día del baño que muchos canarios y muchos lanzaroteños precisamente hacían el día 24. Sí, es la tradición, ¿no? Porque ya también junio, estamos ya a finales de junio y ya hay una buena temperatura. Y la verdad que la tradición es ir a la playa y se hacía pues eso, una merendilla, ¿no? Una merendilla, un almuerzo ahí llevándose cada una de las cosas. Y eso también un poco hemos salido hoy a la calle, porque también por generaciones se han hecho unas cosas u otras, porque si vamos muy atrás, la gente mayor tampoco, antes no había tanta festividad, las cosas estaban para trabajar y poco más, pero ya en nuestras generaciones pues sí, eso de la tortilla, la ensaladilla o lo que sea, y ahora lo que se lleve, ¿no? La ensaladilla, pero yo creo que el San Juan sí ha sido celebrado incluso antes de nuestras generaciones, porque yo era muy pequeño. Sí, pero con opulencia no lo creo, ¿no? ¿Cómo? Con opulencia no, que me no, refiero no, se hacía con lo que se tenía. Con lo que por ejemplo, se tenía. Se iba a la playa en familia, se llevaba una sandía, se llevaba un sancocho, y se comía en la playa. Era una forma de inaugurar el litoral. Sí. Inaugurar los primeros baños, pero es verdad que antes tampoco la gente iba, aunque fuera verano, no iba tanto a la playa. Vamos a ver lo que opina gente que hemos cogido por la calle sobre precisamente el día de San Juan, el día del baño, de la playa. San Juan era maravilloso, era un día de fiesta total, la gente iba a la playa, la familia iban a la playa. La diferencia es terrible, había una poquita arena más de la piedra, todo esto de la piedra, porque aquí no está ni granote, todo. Digo que el agua llegaba aquí, me acuerdo bañarme aquí. Así, de esta manera, recuerdan los lanzaroteños el día de San Juan. Era habitual entender esta fecha en Lanzarote como el inicio del verano y muchos lanzaroteños disfrutaban del primer baño de la temporada, inaugurando así la época estival. Por obligación, la gente no iba a la playa antes del verano, antes de San Juan. El verano empezaba el día de San Juan y la gente, la familia, iban y hacían el sancocho, que era lo que se llevaba. Algunos llevaban alguna carne y otras cosas más o menos por ahí, algún pan, y lo pasaban divinamente, pasaban ese día en la playa. Llevo mucho tiempo aquí y la verdad que recuerdo mucho los días estos de San Juan, porque aparte de eso, mi mujer se llama Juana y siempre recordamos que antiguamente pues aquí era festivo. Y además era un día muy celebrado aquí en Lanzarote, por lo menos. La gente salía a la playa y aprovechaba para pasar el día desde primera hora. Normalmente uno iba preparado de comida para disfrutar de toda la jornada y los productos tradicionales de la tierra eran los más consumidos. Pescado, eso era sancocho, porque que podía tener sancocho. Antes que había sardina, nosotros cogíamos la sardina para machacarla, para ponerla en la nasa. La cogíamos nosotros. Toda la familia se juntaba allí en casa de mi abuelo, en esa casa. Y así hacían pues los sancochos con todos los nietos. Mi abuelo los llevaba todos allí. Yo vine cuando ahora ha cambiado, porque la gente viviendo de una manera más tranquila. No había tanta aceleración, pero claro, esto se ha convertido por lo mismo que todo se ha convertido. El consumo y el trabajar y el vivir.
y el día de San Juan pues no es lo mismo ya. Esta tradición se ha diluido y ha evolucionado al ritmo que marca la isla, pero son muchos los que recuerdan a día de hoy esta fecha de San Juan como el primer día de playa del año. Bueno, por suerte todavía Lanzarote en comparación con otros lugares todavía hay un ambiente bastante tranquilo, por suerte, digo, en general. Es verdad que hay en verano, en días, en fin, de grandes aglomeraciones, sobre todo en playas muy solicitadas, pero en general podemos estar, el resto de años prácticamente se vive muy bien en la isla de Lanzarote y por eso viene tanta gente. Sí, hombre, yo creo que en cuanto a las tradiciones y a la forma de compartir de la gente de aquí también hay una parte, no hay que olvidar tampoco que la mitad de la población que está actualmente aquí no es natural de aquí, no tiene antepasados de aquí, con lo que esa tradición la están viviendo o muchas veces por primera vez, por asimilación o por obligación, porque hay a quienes no les gusta este tipo de fiestas, pero yo creo que nosotros también hemos prescindido de San Juan, porque al revés que hemos hecho con los Dolores, por ejemplo, que lo hemos convertido en el Día Insular de la isla, en el caso de San Juan se escapaba porque antes cuando las empresas todas eran de aquí, pues se llegaba al acuerdo, se cerraba y se iba, hoy no se trabajaba y lo recuperaba usted un sábado. Eso, cualquiera. por ejemplo, lo han hecho el Ayuntamiento de Tinajo, no sé si otro ayuntamiento, pero... ¿Y lo van a recuperar un sábado? Lo recuperarán, dice que no sabe si un domingo o no sé cuándo, pero dice que lo iban a recuperar. Un lunes por la tarde. No, eso me lo dijo el alcalde de... Bueno, la mayoría de las administraciones, yo no sé cómo estarán, no sé ahora, la verdad que me hemos pero llamado. Se veía poco movimiento, muy poco movimiento. Hoy. No sé si están trabajando, lo que tampoco sé. No, pero a veces trabajan en silencio. Sí, muy calladitos. No, lo que sí es cierto que hoy, por ejemplo, en este caso como jefe informativo, tú recibes todas las convocatorias. No había convocatoria. Hoy no había convocatoria. Hoy la gente... Hoy no trabaja. Entre otras cosas, por eso Hoy trabajan muy en silencio. Hoy van. Bueno, vamos a pasar de tema. Manolo, ayer no tuvimos oportunidad de hablar contigo de un asunto que fue la rueda de prensa precisamente que ofreció Pedro Sanginés, un tema que se está hablando mucho en los medios de comunicación. No sé si tuviste oportunidad de escuchar la rueda de prensa. Sí, tuve la oportunidad de seguirlo por streaming, no fui a la sede. Pero bueno, él lo que hizo fue leer una intervención que llevaba preparada, que nos hizo llegar después a los medios de comunicación, en las que, aparte de regocijarse por un resultado que él ya preveía y que destacó durante todo el procedimiento, de que eso iba a acabar en nada porque no había cómo cogerlo, se alegró también de que aquellas personas que en una campaña que le entiende política en contra de él se vieron involucrados en este proceso, estando también imputados como él y que han quedado pues todos declarados no culpables, ¿no? Yo creo que su intervención es la de un hombre que se siente liberado, porque evidentemente... Pero yo dije ayer también, Manolo, no solo liberado, evidentemente, bastante liberado, pero también con un sentimiento agridulce. Aparte que estaba el hombre medio malo y después por la tarde se hizo el té y precisamente tiene el COVID. Sí, lo que es una irresponsabilidad, porque ahora todos los que no fueron tan precavidos. Yo cuando le oí decir que estaba un poquito malo de la garganta, ya me asusté. Ya puse el ordenador un poquito hacia atrás. Hombre, yo sí creo que bueno, evidentemente es una sensación agridulce, no solo porque acabó enfermo, sino porque todavía tiene procedimientos abiertos y porque hay gente... Y porque él dice que ha pasado muy mal, porque quiera o no quiera, Manolo, por mucho que este tenga un carácter especial, como lo tiene Pedro, un carácter fuerte, mucha otra gente no hubiera aguantado esta presión que le han hecho desde los enemigos políticos, porque es así, más allá que tengan o no razón, pero le han hecho una presión que yo no he visto aquí, sino quizá en la época de Dimas Martín, yo no he visto una presión tan fuerte por parte de un partido político. Yo creo que tampoco. Porque no con Dimas muy pocas veces era el Partido Socialista, en una ocasión sí me acuerdo que presentó una denuncia que fue la de los Baños de los Dolores, cuando denunció esa obra que era el presidente, ¿no? Y en otras durante... También la del muelle del muelle no, el bañadero. Y desde que se empezó todo el procedimiento en contra de Dimas con distintas querellas, pues evidentemente hubo una presión bastante importante sobre él, en algunas evidentemente con razón, porque resultó culpable, y en otras metidos en esa vorágine, porque Dimas nos acostumbró a que con la misma facilidad que entraba en la cárcel podía salir
dependiendo de quién gobernara en Madrid. Eso nos lo enseñó Dimas y nos enseñó también a creernos las sentencias cuando llegaba y a desconfiar de los procedimientos. Él decía en plan broma que el PSOE lo metía pero también lo sacaba. Exacto, eso era así. Pero en este caso concreto yo sí creo que ha habido un sufrimiento muy grande, que ya a lo largo del procedimiento se habían dado suficientes señales de que podía acabar así y de que hay gente que evidentemente al margen de la sentencia, aunque parecía que la sentencia era ya la nota definitiva, pues cuando es favorable ya descartan que sean definitivas, ya descartan que sean valiosas, ya descartan que estén por encima de su propia opinión. Y intentan desprestigiar incluso ese resultado, cuando si crees tienes que hacer el mismo comportamiento cuando Carlos Espino, por ejemplo, que cuando Pedro San Ginés. Oye, pues si lo han declarado inocente, tú puedes tener tu opinión y demás, pero evidentemente, y sobre todo en este caso, que vapulean de mala manera a quien ha mantenido vivo precisamente un juicio que entiende que no tenía fundamentos para mantenerse. Para celebrarse. Y después hay otra mentira que, bueno, de tantas veces repetirse, pues a lo mejor quiere que sea verdad, y es que dice, no, es que no se entró en el fondo de la cuestión. No, pero es que la Fiscalía desde hacía 4 años había pedido ya que ni siquiera se celebrara juicio, que se archivara. Es decir, la Fiscalía, que es un órgano independiente, se supone, y por lo tanto ya hay ve que no hay suficientes elementos acusatorios como para llevarlo a juicio, cosa que el juez instructor consideró, a pesar de que solo se presentó como acusación, la acusación popular, que después finalmente incluso estaba, según la jueza, mal formada. Claro, yo creo que Pedro también, por eso lo que dices tú agridulce, porque además todavía le siguen otras causas también. Y la que le viene, porque seguro que no lo van a dar tranquilo. Y los medios a los que él hacía referencia ponían en pequeño la parte de que lo absorbían y ya tenían unas fotos de todos entrando por el caso Sosa, es decir, que esto va a seguir y es como la gota mala ya esa, que va hasta que cala. Y como dices tú, muchas mentiras al final, pues mucha gente, el otro día con la sentencia ya iba a ser deporte y luego con la caña, con un compañero, un amigo, y no, seguía empeñado con el digo, pero digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Sabes? Hay una absolución. No. Y digo, al final es como ya, si tú estás en determinado medio y no ves otras cosas, no lo sé, porque yo... Hay gente que lo que dictaron la condena sin el juicio, claro, ¿no? Y que querían la condena y el juicio después. Primero lo condenamos. Lo que se manifiesta ahí es un espíritu de enemistad que está por encima del uso de la razón, del sentido de la propia justicia. Evidentemente usted y yo podemos ser enemigos y lo vamos a hacer al margen de que usted tenga razón o de que la tenga yo. O sea, nos odiamos, nos mantenemos unas diferencias por unos intereses que yo no conozco, pero sé que existen. Entonces, en ese caso, evidentemente, cualquier cosa que vaya a su favor, para mí va a ser pues algo atroz y voy a seguir en la misma dinámica. Lo que sí tiene precisamente este tipo de golpe es que posiciona a la sociedad ante un hecho. O sea, si yo le acuso a usted 4 veces de hacer algo y el juzgado le libera a usted los 4 veces, lo que van a decir es que yo le acuso a usted sin razón. Y perdona, Jorge, porque él lo comentó en la rueda de prensa y me pareció interesante, hablando sobre Dolores Corujo, que utilizaba determinados plenos y demás como para apabullar un poco con el tema este que siempre tenía él como un acusado, cuando al final pues hay que esperar a la sentencia firme. Y es que él lo decía, es verdad, se están utilizando determinadas cuestiones institucionales del Cabildo, y lo digo, por ejemplo, por los gabinetes de prensa. Yo no sé quién escribe las notas, pero por ejemplo, en algunos del caso ahora de la casa, lo que sea, decía el amigo letrado de Pedro Sánchez, no es del PSOE, ese gabinete de prensa no es del Partido Socialista. Eso ya lo hemos dicho aquí, Andrés. Lo hemos hablado. La Entonces, utilización poco institucional de lo que es un gabinete de prensa institucional. Yo dudo incluso que esas notas a las que ustedes hacen alusión, que es cuando empezaron a sacar todas las cantidades aquellas, estuviera hecha por el propio gabinete. No, eso es la firma. Lo que sorprende es que el Cabildo se haga responsable de un texto que es tan poco respetuoso hacia la persona que va dirigido. Porque es un consejero elegido por la población lanzaroteña. ¿Sabes? Que yo no entiendo cómo se puede... Y de momento, tan inocente como cualquiera de los que están ahí sentados. Bueno, lo que tú antes dijiste, Manolo, me recordó aquello que leí alguna vez por ahí, aquello que dice que los amigos siempre te van a dar la razón aunque no la tengan, y los enemigos te la van a quitar aunque la tengan. Y al resto, pues más o menos suele darle lo mismo
una cosa que otra. Bueno, vamos a hablar de un asunto, como sabe, pues este medio de comunicación, también sobre todo el Canarias 7, pues sacaba el caso de las famosas mascarillas, de famosos 4 millones de euros que se gastaron en mascarillas el gobierno de Canarias, que nunca llegaron y que se concedieron por el procedimiento de urgencia o de emergencia que en aquel entonces se podía hacer directamente, prácticamente sin ningún tipo de control, aunque ya la audiencia de cuentas le ha recordado al gobierno de Canarias que por mucho que sea por emergencia no quiere decir que no tenga unos mínimos controles para cualquier adjudicación. Hoy el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, estuvo en Lanzarote creo que era para recoger un premio o estar al frente de un homenaje que se le han hecho a los trabajadores sanitarios del Hospital Molina Oroz. Sí, el Club Rotario, los Rotarios tienen una especie de galardón anual que es el conejero del año, suele ser a personas, pero muchas veces ya son a colectivos. En este caso han querido personalizarlo o colectivizarlo, por decirlo de una manera, a los trabajadores de la sanidad pública. De la sanidad pública, del Molina Oroz, y sobre todo por su papel que jugaron durante la pandemia. Fue invitado, en carácter de invitado, como para darle más solemnidad, al consejero de Sanidad, y entonces ahí fue Blas Trujillo. También lo que decíamos, que Canarias 7 ha indagado un poco en las mascarillas, en Lanzarote solemos ser nosotros los que le molestamos un poco en este tema, que como tú has dicho otras veces, a muchos se rasgan las vestiduras por cuestiones mucho menores, y aquí estamos hablando de una cantidad de algo que no llegó. La diferencia es que yo al menos creo que Blas Trujillo es inocente y que Blas Trujillo ha podido equivocarse, ha podido errar, y su equipo, pero no creo que se haya llevado nada, sinceramente, lo creo. Y como lo creo, lo digo. Otros en este tipo de casos, si hubieran estado en contra, pues ya estarían insinuando que hay un chanchullo, que eso está hecho adrede para ganar dinero a alguien. En definitiva, como lo que ha ocurrido con la señora Ayuso, porque hay que decirlo, la señora Ayuso ahora mismo, el fiscal ha pedido archivar las acciones que se mantenía contra ella con el tema de la mascarilla. En cambio, aquí nadie ha dicho nada, allí por lo menos las mascarillas llegaron, aquí ni siquiera llegaron. Yo creo que la esencia en estos casos es cuál es el objeto del periodista. Si en este caso, como yo creo que es el nuestro, yo no sé el del Canarias 7, pero en este caso es denunciar una cosa que es muy evidente que no está bien. O sea, ya después veremos si es legal. Román Rodríguez aquí lo ha dicho. Exacto. Dice, hay que llegar hasta las últimas consecuencias porque se trata de dinero público. Lo denuncias y pides explicaciones. No atacas a esa persona, pero sí quieres que te dé las explicaciones y que ponga la justificación del gobierno en ese tipo de actos. Pero esos medios de comunicación, Manolo, que sabemos todos que se preocupan mucho por el dinero público, cuando ocurre este tipo de cosas no les importa, no les interesa. Que es lo que yo digo, que a ellos realmente les importa cuando ellos hablan, sobreactúan. Porque realmente es una cosa distinta cuando te preocupa el dinero público porque crees que se ha ido hacia otro lado, o por lo que te preocupa es que no te llegue el dinero público y son esas personas las que lo están bloqueando. Ahí sí que mantienes una agresividad permanente porque sabes que ese dinero público es el que precisamente crees tú que te toca a ti. Que te toca a ti. Bueno, pues vamos a ver lo que nos contaba Blas Trujillo, que bueno, fue un canutazo que nos hizo sobre este asunto de la estafa que han realizado al gobierno de Canarias. Aprovechamos la visita del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, para hablar de las famosas mascarillas que compró por valor de 4 millones de euros el ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres y que nunca aparecieron. Al respecto, Trujillo ha remarcado que se sigue investigando a las sociedades involucradas y que se va a luchar para tratar de recuperar el dinero invertido. Trabajando para recuperar precisamente el dinero. En su momento, pues se dieron cuenta a toda la información que nos pidió en su momento la Fiscalía, que estaba investigando la situación. También exactamente estamos preparando las alegaciones al informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que se vence la próxima semana el plazo para presentar alegaciones. Y luego el otro tema es evidentemente un trabajo de perseguir a aquellos, tanto a la sociedad como a las personas que la representan, en aquellos bienes que puedan hacer que su cuantía, su valor, pues resarza ahora mismo el déficit que tenemos de ese dinero. Bueno, Blas Trujillo, que por cierto es una persona que para mí por lo menos tiene toda mi credibilidad, de que es un hombre que este tema se la pegaron al gobierno y se lo pegaron a las personas, porque él posiblemente ni participó en este concurso. Que no tiene nada que ver, es decir, un hombre honesto, un hombre que lleva una trayectoria política
yo creo que intachable, y por lo tanto no estamos sacando ese tema para acusar a Blas Trujillo, sino estamos denunciando que a ver cómo se puede recuperar y que muchas veces hay que tener mayores controles por el tema de la emergencia. Igual se está hablando, hay muchos, esto puede ser la punta del iceberg, según estaba las investigaciones del Canarias 7, es decir, que puede haber otros pufos que no nos hemos enterado, pero que pueden salir. Aquí lo hemos dicho antes incluso de salir este problema, cuando se estaba dando el de Madrid, lo decíamos, o sea, si se investiga, en la mayoría de las comunidades autónomas se produjo este tipo de cosas. Y por supuesto también en la nuestra. Y ha pasado, o sea, ahí están los casos, porque además el político es un animal de costumbres y tiende a autoprotegerse. No saca los temas cuando están en su administración para denunciarlo. Oye, mira, ha pasado esto, vamos a perseguir, porque teme que sea poner el foco sobre ello. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la menor duda de cualquier tema, se ven sometidos a la presión mediática ya como si ellos fueran los culpables. Cuando ya sale de fuera, no han hecho nada, lo han mantenido en secreto, reaccionan tarde a las denuncias. Todo ese tipo de cosas se da. Y volvemos a repetir lo mismo. O sea, el hecho de que se hiciera en una situación excepcional no significa que se les diera esos concursos a personas manifiestamente incapaces de prestar los servicios, porque eso es llevar el dinero a un sitio que evidentemente no tiene retorno. La Fiscalía Europea sigue investigando, según nos han comentado fuentes cercanas al gobierno de Canarias, sigue investigando el asunto también de esa adquisición en este caso era de test que se adquirieron por el triple del valor de mercado, no del triple del valor del mercado de cuando no había pandemia, sino al triple del valor del mercado cuando estábamos en pandemia. Es decir, que ya estaban carísimas, pues lo compraron por todavía 3 veces más caro. También se está investigando esa compra. En cambio, que sepamos, no se está investigando nada de la adjudicación, en este caso una empresa de Lanzarote, del famoso hospitalito por emergencia que se construyó. Es verdad que ahora justificar la emergencia ahora parece que no tiene mucho sentido porque no hay nadie, pero en fin, ya lo ha dicho aquí el gerente, que ese hospital va a servir para muchas otras cosas que no para convertirlo en un centro para el COVID, sino que va a servir para muchas otras cosas. Que también es lo que dices tú, esto está bien, pero es verdad, se ha calculado mal los tiempos. Donde verdaderamente hay emergencias es en el boquete ese del Golfo. Y ahí esa emergencia declara por emergencia. Ahí nadie gana dinero, ni hay ni chanchullo ni nada. No lo producen los chinos. Eso se queda paralizado y ahí sí que no va a haber pelotazo, porque lo que va a haber es un boquete que va a quedar ahí. Bueno, ya llevamos ya... Yo ya casi no voy al Golfo, que a mí me encanta ir, porque la gente que voy ahí siempre me lo dice, oye, Jorge, denuncia ahí en Lancelot a los políticos, ¿qué está haciendo el Cabildo con esa obra? ¿Pero por qué está haciendo la presidenta? Digo, la presidenta tiene muchas otras cosas, ella está intentando resolver este asunto, creo que va a cerrarlo, va a solucionarlo además de una manera, yo creo que la mejor forma, que esto cuando muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Y en este caso es que va a cerrarla. El golf. Va a cerrar todos los restaurantes del golf y así no se queda. Es broma. Pero creo que la idea ahora que tiene el Cabildo es que no pasen coches por esa carretera. No, la quiere cerrar, ¿no? Aunque arreglen esto, no lo tenían del todo claro. La última vez Mendoza que estuvo dijo aquí, algo, Mendoza dijo que estaban planteando si ponerlo solo en un sentido, si dejarla peatonal, pero no llegó a concretar con rotundidad que se convertiría en una carretera peatonal o para bici. Creo que hay presiones de alguna institución cultural para que se convierta en un paseo, en un gran paseo, donde solo puedan pasear las guaguas de estas eléctricas y tal, y bicicletas. En fin, yo creo que todas estas cosas están bien, porque pero es que podría hacerse si quiere un carril de bicicleta, puede hacerse lo que quiera. Pero vamos a ver, una cosa no quita la otra. Claro. Vamos a ver, ahí tenemos un pueblo. Ese pueblo vive precisamente de ser un atractivo para los turistas que van a comer. Claro. O sea, la gente cuando va a comer normalmente no va en bici, las cosas como son, y mejor, porque muchos vienen peor que si van. Si van, por ejemplo, en coche, con que uno no beba, pueden venir los demás. Si van en bici no sé cómo vendrán. Pero al margen de eso, lo que está claro es que en esa zona se puede hacer una carretera exactamente como se hizo para llegar a través de Yaiza
a Tinajo, o como se hizo la que está, Claro. o sea, que... Sí, sacarle un poco más, nada más. Claro, pero si esa carretera está metida dentro del mismísimo volcán, que ya se ha cambiado, hay veces que se ha rodado para arriba, y se ha hecho porque, entre otras cosas, ese litoral fue echado hacia afuera por la lava, o sea que parte de eso es suelo lábico. O sea que no... Y aparte que es una de las carreteras, yo creo que más bonita carretera y zona más bonita para precisamente transitar y ver todo ese litoral precioso del noroeste de No, y es de un la isla de reclamo Lanzarote. habitual en producciones o cinematográficas de publicidad. Siempre, no sé cuántos muchas, coches, muchas. cuántas campañas de automóviles sacando porque esa carretera tal con el negro llama la Negro, atención. es muy bonito. En fin, yo no que hago la pregunta, si no hubiera existido la otra carretera alternativa, ¿usted cree que hubieran estado cerrados o se hubiera arreglado ya? No, estarían muertos. Se hubiera arreglado claro, ya claro. y por lo tanto se hubieran olvidado de ahora de los inconvenientes que dice que tiene esa carretera. Bueno, nos tenemos que ir, Manolo, vamos a entrevistar hoy a José Carlos Francisco. José Carlos Francisco fue hasta hace 2 meses el presidente de la COE de Tenerife, de la patronal empresarial de Tenerife. Es una entrevista que vamos a hablar, vamos a hacerle muchas preguntas sobre el tema actual económico, cómo está viviendo Canarias, y si efectivamente los problemas de inflación que está teniendo las islas, el problema de vivienda que está teniendo la isla de Lanzarote también se lo vamos a preguntar, y todo esto va a ser ahora en 2 minutos que vamos a ir a publicidad, pero antes decir que hoy es el día de nuestro patrocinador de aire y climatización, que es esa empresa dedicada a climatizar todos los edificios, en este caso sobre todo está dedicado a los hoteles, de hecho está trabajando y ya han sido contratados para muchos de los hoteles de la isla de Lanzarote, donde por cierto es una empresa realmente de Lanzarote que nada tiene que envidiar a otras de fuera. En cualquier caso, si ustedes tienen cualquier problema de climatización, vayan a Aire y Climatización, que le asesorarán, le harán un estudio previo para cualquiera de sus viviendas o edificios. Nosotros ahora vamos con José Carlos Francisco. Bueno, pues ya está aquí el invitado de hoy. En este caso vamos a hablar con una persona muy informada, sobre todo en temas económicos de Canarias. De hecho, fue en su día, hace ya bastantes años, en este caso consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Ahora y desde hace tiempo preside Corporación 5, una empresa de consultoría de la isla de Tenerife. Muy buenas tardes, don José Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, José Carlos, otro libro más, ya creo que es el 5º, El gran problema, Canarias se aleja de Europa. ¿Es realmente ese el problema que tenemos ahora? Para mí sí, el problema es que nos alejamos de España y nos alejamos todavía más de Europa. Desde el año 2000 más o menos, que alcanzamos casi la renta media española, pues estamos disminuyendo nuestra renta per cápita en relación con la española y hemos pasado de casi un 100% a un 82% antes de la crisis y ahora estamos en un 70 y pico, ¿no? Es decir, que se puede decir que Canarias en los últimos años es más pobre que la media de España. Sí, no es que no somos más pobres, pero somos más pobres relativamente a la media española y europea. Es decir, que mientras ellos han crecido... Nosotros hemos crecido menos per cápita, sí. Bueno, ¿y esto por qué se debe? ¿Cuáles son los factores que llevan a esta realidad? Son varios. Uno es el crecimiento de la población, que es mucho más activa en Canarias que en la media española, sobre todo producto de la inmigración. No la inmigración ilegal, sino inmigración legal, tanto de Europa como países de Sudamérica, etcétera. Y eso hace que lo que producimos hay que dividirlo entre el número de habitantes. Como el número de habitantes sube mucho, pues eso también crea una merma estadística, ¿no? En cuanto a la renta per cápita. Somos más a repartirnos la renta que generamos. Por otro lado es la productividad. La productividad en Canarias es baja y este es probablemente nuestro gran problema. Decía un célebre economista, Krugman, que muchos le conocen, que el gran problema de los países a largo plazo es la productividad y nuestra productividad no es alta. Obviamente... ¿Pero por nuestro sistema económico? Bueno, ¿O porque primero, trabajamos poco? No, yo creo que es más porque estamos muy especializados en el sector servicios
el sector servicios tiene un valor añadido normalmente inferior a la industria o a las empresas de servicios de nuevas tecnologías, que aportan un valor añadido muy grande, y eso hace que nuestra productividad sea menor. No es un tema de que trabajemos pocas horas o que trabajemos poco o que tal, no es esa la cuestión, sino es más bien de nuestra estructura productiva. Por eso, cuando se habla de que debemos incrementar, por ejemplo, pues no sé, en servicios de software, que hay empresas ya, afortunadamente, de desarrollo de software o de servicios de back office a empresas que están fuera, etcétera, en el extranjero, esto tiene un valor añadido más grande, o sea, el producto por trabajador es mayor y debemos tender en la medida de lo posible a ese tipo de actividades también, ¿no? Manolo. Hola, buenas tardes. Pero ¿es realmente posible? Estando donde estamos, porque podría entenderse que el turismo es un mal, entre comillas, de nuestra economía, cuando realmente es el único sostén económico que tenemos. ¿Hay otras alternativas realmente complementarias a esta realidad? A ver, el turismo es un bien y es desde mi punto de vista, y es una bendición para las islas, y además es donde tenemos una ventaja comparativa más importante. Todos los países y todas las regiones se especializan normalmente donde tienen una ventaja comparativa, y sin duda la nuestra es el turismo, y por eso nos hemos especializado en turismo. El debate no es menos turismo para sustituirlo por otra cosa. El debate yo creo que es turismo, cada vez un turismo de mayor valor añadido, más probablemente más sostenible, más inteligente, y más cosas, ¿no? Y más cosas, necesitamos más cosas que el turismo. ¿Es posible? Sí, yo tengo una experiencia personal, una empresa que iniciamos en el año 2000 más o menos, y en este momento tenemos 1.400 personas trabajando con nosotros, y el 70% de los servicios son al exterior, y son servicios básicamente de software, de programación, de lo que decía, de mantenimiento de equipos que están en el exterior, etcétera, y son 1.000 y pico personas. Hay otras empresas también relativamente importantes en ese ámbito. Por tanto, ¿es posible? Sí, no vamos a ser la potencia mundial, pero claro que tenemos nichos. Yo creo que nos ayudan cosas como la Zona Especial Canaria. La empresa nuestra es donde yo soy consejero, es de la Zona Especial Canaria, y hombre, este es un incentivo muy importante para estar aquí en lugar de en París, ¿no? ¿Por qué? Pues oye, tenemos un tipo impositivo del 4%, y esto es una ayuda sustancial. Tenemos fibra óptica importante, no tenemos problemas para trabajar con Estados Unidos, con Francia, con Londres. Entonces, bueno, esta empresa que se llama Atos, lo hace desde aquí porque tenemos las condiciones, y tenemos también la suerte de que tenemos personas. La gran duda de montarlo aquí, para la matriz es francesa, y los franceses siempre nos preguntaban, pero oye, ¿pero ahí va a haber mano de obra cualificada para trabajar, o se agota cuando tengamos 100 o 200 personas, ya no hay más? Y no, las dos universidades están sacando ingenieros informáticos, la FP está sacando buena gente también en informática, etcétera, y efectivamente no hemos tenido problemas de mano de obra. Curiosamente, a veces si le preguntas a un hotel, tiene problemas importantes para encontrar puestos básicos, ¿no? Sí, hasta un recesionista ahora mismo en Lanzarote están suerte. Exacto, o en la construcción. En la construcción tienen problemas, y sin embargo nosotros, que somos una empresa más especializada, más tecnológica, con requerimientos formativos de más años, pues no encontramos problema en Canarias. Es curioso, ¿no? Quiero decir que posible es el irnos ampliando nuestro ámbito en actividades nuevas, pero el turismo sin duda es nuestro sostén, y desde mi punto de vista es nuestra bendición, ¿no? Precisamente en su libro, lo poco que he leído, dice que Canarias tiene solución, pero que requiere en este caso pues audacia, que choca frontalmente muchas veces con los plazos políticos, ¿no? En este caso, ¿es verdad que esto está ocurriendo? Sí, bueno, la política en todos lados pasa igual. El político normalmente piensa como máximo en 4 años. Si le preguntas a un político ahora,
Si es local está pensando en un año, no llega, y si es un político nacional en año y pico, ¿no? Esta es y la economía necesita de visión, de focos más a largo plazo, ¿no? Pero esto es un problema que siempre va a existir, o sea, no vamos a cambiar los ciclos políticos, con lo cual con eso hay que estar. Pero en Canarias hay también creo que sobre todo en el libro anterior dedico más tiempo a hablar Canarias de Transformación, creo que se llama. Sí. Y en los dos últimos, el Canarias, la transformación y la reforma necesaria, que es del 2010, ya dedicaba mucho tiempo a hablar de la maraña legislativa, la maraña regulatoria, que es uno de los grandes problemas que tenemos, y es que los proyectos se alargan tanto en el tiempo que no cuadran con el ciclo de vida que tenemos los humanos, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes, en mi caso, ¿no? Si yo me planteo hacer un proyecto y sé que lo voy a empezar con suerte en 8 o 10 años, si todo va bien, empezarlo a construir o a tal, pues probablemente lo dejo, porque digo, bueno, es que no voy a ver los frutos de lo que voy a luchar, ¿no? Entonces, este es un problema de cómo los proyectos, en todas las islas, Lanzarote probablemente tiene sus particularidades, pero en todas las islas ese problema es el mismo, ¿no? Pero quizás por eso debería también profundizarse en cuáles son los déficits de los políticos canarios, porque el ciclo político existe en todas las democracias y no todas las democracias tienen los problemas que nosotros tenemos. Nos falta una formación específica del político, una mayor sensibilidad con la propia realidad económica. Yo no lo sé, mira, el político, dicen que las sociedades tienen los políticos que merecen, ¿no? Y probablemente los políticos no son ni mejores ni peores que el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, si la sociedad está más educada, la sociedad está más formada, la sociedad en su conjunto tiene una determinada visión de las cosas, pues probablemente los políticos también estarían formados y tendrían más esa visión de las cosas, a lo mejor más positiva desde mi punto de vista. Los políticos a mí me parece con los políticos como nos pasa a nosotros, que siempre, yo recuerdo a mi abuela que decía, ay, yo no entiendo, mi niño, este mundo en el que vivimos, cómo ha cambiado todo, esto se está deteriorando. Mis padres decían lo mismo y yo digo lo mismo, y supongo que, entonces los políticos también pasa igual, que todos decimos, hombre, los políticos de antes sí eran buenos, los de ahora son peores. Pues no lo sé, probablemente son producto de su tiempo. Los políticos que tenemos ahora pues son la expresión del momento en el que vives, ¿no? En cada momento. Y usted, creo que en el libro también, creo que lo leí, dice algo así como que nunca tiempos pasados fueron mejores, como muchas veces se dice, ¿no? Sí, tiempos pasados me refiero sobre todo, ahí pongo algunos ejemplos de cómo se vivía en Canarias, ¿no? Y cómo se vive, es decir, que hay tampoco podemos flagelarnos inútilmente, porque vivimos mejor de lo que vivíamos, eso no cabe ninguna duda, y ahí hay muchos ejemplos, ¿no?, sobre esta cuestión. Por ejemplo, hablo ahí en el libro de cuando se montó en Tenerife los primeros telescopios, pues como lo cuenta el astrónomo, ¿no?, que trajo los primeros telescopios ingleses al Teide, y cuenta cómo lo subían en burros y las pocas carreteras que habían, y se asombraba del nivel de vida que había aquí respecto al que había, por ejemplo, en Londres, ¿no? Probablemente un londinense ahora pues no hablaría de esa manera. No ve tanta diferencia. No ve tanta diferencia ni hablaría de esa manera. Pero el que tiempos pasados no fueron necesariamente mejores, y creo que un gran ejemplo es la isla de Lanzarote. O sea, la isla de Lanzarote es la tecnología la que permite, sobre todo, avanzar, desde mi punto de vista, la tecnología del agua. Cuando los temas de la desalación de agua, la desalinización, esa tecnología se convierte ya en una tecnología rentable y eficiente, ¿no? Es cuando permite a Fuerteventura y a Lanzarote despegar. O sea, que hay un debate que es el de la carga, ¿no?, que pueden tener las islas. Sí, era una pregunta que tenía previsto, que ahora se está planteando mucho, pues, sobre todo también en ámbitos políticos, pero también empresariales y sociales en general, don José Carlos, y es que ese debate que surge con cierta frecuencia, como el Guadiana, aparece, desaparece, según cómo esté la economía,
y ahora está el de la capacidad de carga de Canarias y en islas de Lanzarote sobre todo, ¿no? Que tienen 800 kilómetros cuadrados, ¿no? Sí, ahí la capacidad de carga no es una cosa estática. La capacidad de carga no es dividir los kilómetros cuadrados entre el número de habitantes. No, o en este caso el número de habitantes más los turistas, ¿no? No sería la densidad poblacional. Sí, o sea, vamos a decirla claro, no es esto, porque eso varía durante el tiempo. ¿Cuál era la capacidad de carga hace 50 o 60 años en Lanzarote? Muy inferior a la de ahora. ¿Por qué? No había agua. Claro. Pero era más insostenible. Claro, no había agua. Cuando la tecnología permite que haya agua, pues la capacidad de carga aumenta, porque tienes una tecnología que lo permite. Yo siempre pongo un ejemplo, yendo al límite, ¿no? Bueno, Singapur, que a veces es ejemplo incluso de sostenibilidad, de innovación, de planificación, etc. Singapur es más pequeña que Lanzarote y tiene 5,5 millones de habitantes. Y decimos que es fantástico. Entonces, la capacidad de carga es un concepto relativo y la tecnología lo hace variar. Si Lanzarote, el 100% de los residuos fueran reciclados, si el 100% no perdiéramos agua en las conducciones como perdemos ahora, o sea, que el agua realmente se ahorrara, que depuráramos el 100% del agua y la reutilizáramos, pues la capacidad de carga sería otra. Claro. Es decir, que hay que pensar que Lanzarote puede crecer, sí, pero necesita acompañarlo también de las infraestructuras que permitirían que la capacidad de carga fuera mayor. Por ejemplo, sanitario, educativo, por supuesto. de todo tipo, ¿no? Pero sí es cierto que, más allá de esto que ya está usted aclarando, pero sí es cierto que la gente lo que entiende como capacidad de carga es que ahora, por ejemplo, Lanzarote tiene 160.000 habitantes, más una media de 60, 70... Unos 50.000 turistas. 50.000 turistas, estamos hablando de una isla ya de 200 y pico mil personas. Evidentemente, ya en momentos determinados, pues empieza a notar incomodidades para el propio residente, es decir, en los servicios, en las playas, en los centros turísticos. A eso es lo que yo me refería. Pero es que usted lo dijo muy bien antes, ¿no? No solo es la tecnología, son las infraestructuras. Pero las infraestructuras más básicas, yo advierto, en todas las islas y en Lanzarote también hay un déficit de vivienda. Claro, ¿por qué tiene incomodidad mucha gente? Porque no encuentra vivienda, para empezar. Y eso le lleva a decir, oye, Lanzarote, hay mucha gente aquí, es que no encuentro vivienda, y si encuentro algo está carísimo. Pero bueno, esto se resuelve haciendo viviendas, lo que pasa es que no las hacemos. Entonces, claro, ¿sabes? Que hay sí. Y obviamente, pues cuando crece... Se puede crecer bien, es lo que usted quiere decir. Se puede crecer bien y probablemente la tecnología nos ayudará a ir creciendo un poco más y que no sintamos esas incomodidades que usted se refería, que muchas son producto de cosas tan básicas como le decía, que no hay vivienda. La percepción que yo tengo no es que antes se viviera mejor, obviamente. Los datos demostrarían cuál era la situación de hace 40, 50 años en Lanzarote y cuál es la de ahora, teniendo casi 4 o 5 veces menos población. La percepción es que estamos desaprovechando las oportunidades que tenemos. Yo creo que el malestar se crea cuando no somos capaces de afrontar, teniendo recursos y posibilidades, las necesidades actuales. Y eso sí nos da la percepción que hace unos años se actuaba con más coherencia. O sea, había un problema, intentaba solucionarse. Ahora hay un problema y se intenta ocultar, o no se afronta, o se crea otro problema para evitar estar discutiendo sobre aquel, y se eternizan. Sí, esto, pero claro, los que sois de Lanzarote y vivís aquí, pues los temas de Lanzarote los conocéis bien y tal, y a veces te parece que son tuyos, pero este fenómeno que me estás explicando, cuando yo voy a otras islas, es más o menos el mismo, muy parecido. Esta reflexión que hacías ahora, probablemente acertada, es la que se da en La Palma o es la que se da en Tenerife o en Gran Canaria también, y probablemente en la isla hermana, en Fuerteventura, pues también, que la conozco menos, pero yo creo que también los problemas son similares, ¿no? Hay cosas que hay que
que hay que acometer y sobre todo hay paradojas, ¿no? Ahí pongo una que es sobre el empleo, que además cuento el caso de un restaurante de Lanzarote, ¿no? Para explicar un poquito lo que quería decir. Pero yéndome a otras paradojas, por ejemplo, la gente que es muy ecologista después se niega a que haya energías renovables. Canarias tiene desde el punto de vista medioambiental, y es una cosa que no se habla, el gran problema de Canarias es que la electricidad que genera, en un 70%, se produce con combustibles fósiles. Esto no ocurre, o sea, con gasoil, diésel, fuel, ¿no? O sea, las grandes centrales eléctricas nuestras queman fuel, cuando están preparadas desde hace muchísimos años para quemar gas, que es más barato y más ecológico. A esto se ha opuesto mucha gente, al gas, pero es que se oponen también a poner eólica o a poner fotovoltaica, por aspectos estéticos o de otro tipo. El ejemplo lo tenemos aquí en Lanzarote, que están parados varios proyectos privados importantes precisamente porque se consideran que tienen un impacto paisajístico y ambiental, y yo creo que efectivamente... No, paisajístico, yo siempre recuerdo una cosa que me dijo hace muchos años cuando yo estaba en el gobierno, y me dijo un experto en estos temas, un catedrático, me dijo, vamos a ver, José Carlos, no te confundas. Dice, el poner en medio del Valle de las Cañadas o en Timanfaya, poner un poste de 40 metros pintado de rojo y blanco, eso medioambientalmente es neutro. Ahora, es feo, estéticamente no pega nada, destruye la visión de un sitio, el impacto visual. Entonces, esto es lo que pasa por ejemplo, con los eólicos. Te puede resultar que 8 molinos dando vueltas en medio de un paisaje llano, extenso y tal, estéticamente no es bonito, pero habrá que decidir si a veces hay que renunciar un poco a la estética en algunos sitios a cambio de producir energía limpia y no quemar CO2. Pero a estas alturas también parece más lógico que si sabemos que ese es el camino, se hagan los estudios convenientes para poner los molinos necesarios, porque es verdad que también el impacto visual para una zona turística es importante. Si somos capaces de definir que donde más energía se produce es en lo ilógico es que lo pongamos aquí, que además tiene más impacto. ¿Por qué no existe en Canarias ya todo ese tipo de estudios y esperamos? Yo no sé si Lanzarote, por ejemplo, hay un instrumento de planeamiento, que son los planes insulares de ordenación del territorio, que corresponde elaborarlo a los cabildos. Yo creo que el de Lanzarote no está aprobado. No, bueno, entonces, tenemos uno del 91 que está totalmente desfasado y que no recoge precisamente... Entonces, pues probablemente en el 91, en el plan insular del 91, no se dedicó demasiada atención a desarrollar los lugares idóneos para las renovables, porque... No era el problema. No era el problema, ni la tecnología estaba, ni se veía que ese iba a ser el tema del futuro, ¿no? Entonces, pues Lanzarote probablemente necesita un plan insular de ordenación del territorio nuevo, renovado, donde estas cuestiones estén recogidas. Claro. Es decir, bueno, pues zona que impacta menos visualmente y que además tiene un nivel de viento considerable. Bueno, pues ahí debe estar la eólica y la fotovoltaica. Pues la fotovoltaica, según cómo, tiene mucho menos impacto. Y es una tecnología probada, que es eficiente, entonces pues también hay que decidir los sitios de más sol. Aquí sol hay en todos lados. Cuando yo veo que en Alemania está lleno de placas fotovoltaicas, digo, pues coño, si aquí funcionan, nosotros en cualquier sitio está bien, ¿no? Aquí también se ha prohibido a una empresa privada poner un parque fotovoltaico por la zona precisamente de Puerto Nao o de los Mármoles, del muelle, lo cual es bastante incomprensible, porque evidentemente dice que solo se quiere poner, solo se va a permitir en las azoteas de las empresas y en las naves. Es que ese es un tema, mira, que es verdad, y el gobierno autónomo, yo he visto la Consejería de Medio Ambiente que está con ese tema. Eso está perfecto, que lo coloques en una azotea o que lo coloques en una nave o en una nave industrial, etcétera, pues está bien. Pero ese consumo en términos cuantitativos no es importante. Para sustituir la producción de energía eléctrica con fuel o con gas, se necesitan extensiones, se necesitan plantas que tengan varios megavatios, ¿no? No es una cuestión de
de colocar placas en la azotea de aquí del hotel, del ¿no? hotel. No es esa la cuestión. El desempleo sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales que tiene la economía canaria, ¿no? Si continuamos por la media por encima del 20%, si no me equivoco, todavía. Sí, estamos picando, 19 y pico el último dato del mes pasado, me parece. Y esto, José Carlos, mire que lo hemos tratado miles de veces, pero seguimos con esa media de desempleo, ¿no? Sí, este es un tema, ese es el que yo llamo, hay un capítulo que se llama en el libro La Gran Paradoja. Y la gran paradoja viene, yo la explico cuando visita Canarias Luciano Benetton, el dueño de Benetton, lo invita un amigo mío y entonces, pues hablando con él, mi amigo le dijo que uno de los grandes problemas era el desempleo, que siempre andábamos en el 20% y tal. Y a los 3 días van a un hotel a cenar, a una estrella Michelin, y entonces en medio de la cena el Luciano Benetton le pregunta a mi amigo, oye, yo hay una cosa que no entiendo. Tú dices que aquí hay un paro tremendo, pero casi todo el mundo que a mí me atiende y me sirve y tal, no son de aquí. Y hay mucho, incluso he visto mucho italiano que me ha atendido. Entonces, ¿cómo es que hay tanto paro? Esta es la gran paradoja. Y Lanzarote es un ejemplo de ello. Lanzarote, yo pongo un ejemplo, un restaurante del año pasado, ¿sí? ya no estaba más o menos la pandemia controlada, y me fui a un restaurante muy conocido aquí, muy bueno además. Lanzarote tiene, desde mi punto de vista, muy buen nivel de gastronomía, es algo para que los lanzaroteños se enorgullezcan, se come en general bien, y en este restaurante muy buen servicio, y entonces yo pregunto, llevaban a los claro, con mascarilla, ¿no? Y le preguntaba, ¿y usted de dónde es? Yo soy lituana. ¿Y usted? Rumana. ¿Y usted? Peruano. Y le fui preguntando a todos y llamé a la dueña y le dije, oye, pero ¿por qué no tiene gente de aquí ninguna? Dice, bueno, de aquí tengo una chica que está de baja y no te la puedo presentar hoy, y yo. Mi marido es italiano y yo soy la única de Lanzarote. ¿No? Dice, pero no es porque no quiera, es que no encuentro, ¿no? O sea que sí, que Lanzarote puede ser un caso paradigmático de... Puede ser un caso paradigmático, pero a mí todavía me sorprende mucho más que Canarias durante los últimos años haya tenido un crecimiento importante de su Producto Interior Bruto, haya tenido un desarrollo importante en islas como Lanzarote y Fuerteventura, y sigamos manteniendo casi los mismos porcentajes de paro estructural, O sea, a mí ya me vas a tener que desagregar, no le digo usted, sino cualquier persona que se dedique a esto, no solo por edades y por formación, el problema de este paro. Aquí hay un problema que se sale de lo lógico. Sí, por eso digo, en el libro lo llamo la gran paradoja justo por esto. La serie en 40 años, si usted coge la serie de desempleo en 40 años, divide entre los 40 años, la media es 20,1 de paro medio. Solamente estuvimos en el principio de la serie, el año 78, teníamos un 9,70 y en el año 7 me parece que anduvimos en el 10,4. Quitando esos años, lo demás hemos estado en el 20 y pico por ciento de desempleo. Y es efectivamente una paradoja porque nuestro problema no ha sido el que no hayamos creado empleo. Normalmente eso se produce en una economía que no es capaz de crear empleo y la gente se queda desempleada. Pero en nuestro caso hemos creado empleo de manera importante. Y sin embargo seguimos con unas cifras, como usted bien dice, estructurales del 20%. En otros países, cuando la cosa se acerca, bueno, al 10 es insoportable. Eso es una crisis de caballo y saltan todas las alarmas sociales y económicas, ¿no? Sin embargo, en nuestro caso, damos palmadas si llegáramos al 10. O sea que este es un tema, por eso, y yo digo en el libro que yo no lo he resuelto, pongo algunas explicaciones de las que se dan habitualmente, pero yo he dicho que científicamente yo no he resuelto cuál es
la razón del problema, ¿no? Y el tema de los, perdón Manolo, el tema de la pobreza y de los pobres, usted creo que le día estaba mirando, porque me lo estuve ojeando, hablaba un poco de unos criterios por lo que usted considera que una persona que es pobre o no es pobre. No, yo no. Son criterios internacionales. Pero hablaba de si una persona tiene móvil, tiene teléfono en su casa, tiene agua, tiene electricidad, sí, televisor, nevera. Sí, son criterios internacionales que si se dice, oye, si faltan 3 cosas de estas, se considera que se es pobre. O sea, el concepto de pobreza ha cambiado, ¿no? Del pobre de Dickens al pobre del siglo XXI, afortunadamente hay mucha diferencia. Entonces, igual que cuando el pobre se mide por renta relativa respecto a la media del país, pues claro, un pobre suizo, que hay pobres en Suiza también, un pobre suizo, pues aquí sería una clase media acomodada en cuanto a renta, ¿no? Porque se compara respecto a la media. De hecho, hay muchos parados suizos que vienen aquí a vivir. Hay que ver el nivel de precio de la zona. Porque... Claro. Le sale más barato. Bueno, pues don José Carlos, tenemos que ir terminando. Y quería deciros una cosa que es importante a efectos de esto que me has preguntado. Sí. La renta per cápita media más alta en Canarias es la de Lanzarote. ¿Ah, sí? O sea, Lanzarote es, en términos económicos, la isla más rica, más desarrollada, entre comillas. Y eso a pesar de los políticos, José Carlos. Y a pesar de todo, o sea que por eso digo que el potencial de Lanzarote es tremendo. Yo una curiosidad que tenía, porque yo recuerdo cuando se armó el follón de Repsol con el petróleo, las extracciones, usted pues, en fin, fue de los pocos que se salió un poco del discurso un poco oficial, ¿no? Sí. Y usted decía que era una oportunidad también para Canarias si hubiera encontrado petróleo, ¿no? Hombre, vamos a ver, hubo un rechazo frontal a este asunto, ¿no? Entonces lo que yo dije es que me parecía que era un tema que convenía poner en la balanza los riesgos, que los había, y también los beneficios que pudiera haber. La gente normalmente dice que no porque valora más los riesgos, ¿no? Hombre, si hay una catástrofe y tal, pues nos destroza todo. Pues no. Pero igual ocurre ahora con el tema de las tierras raras, etcétera, ¿no? Ahora, la gran cuestión es si nosotros íbamos a pinchar aquí, que está cerca de Lanzarote, ¿qué diferencia hay con que Marruecos pinche aquí, que también está igual de cerca de Lanzarote? De hecho, ¿no? Está pinchando. Entonces, y de hecho lo está haciendo. Es decir, que por eso un poco lo que yo decía, oye, vamos a estudiar esto, pero no hubo manera. O sea, el no y el rechazo fue tan profundo, no solo en Lanzarote y en Fuerteventura, en toda Canarias, fue un rechazo. También se politizó mucho el tema. Sí, pero el rechazo fue absoluto. Es de las pocas cosas que hasta todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en decir que no. ¿Sabes? Pero yo creo que todos estos temas conviene sopesarlos bien, ¿no? Tampoco yo no tenía una idea clara, porque tampoco manejaba los números, ¿no? Pero sí me parecía que era un tema pues digno de estudio. Yo digo muchas cosas que a veces la gente no son, ahora que está el tema de la OTAN, ¿no? Sí. Yo llevo mucho tiempo diciendo que desde mi punto de vista una base de la OTAN por ejemplo en Gran Canaria, ¿no? Estaría bien. En las islas japonesas, en Hokkaido, etcétera, que hay bases americanas después de la Segunda Guerra Mundial, generan el 2,5% del PIB, o sea, mucho más del sector primario en Canarias, ¿no? O sea, que son cosas... Pero eso, don José Carlos, que usted dice ahora, que hace 15, 20 años lo hubieran puesto en la plaza pública y le hubieran disparado. Ahora ya, en cambio, hay ministros del gobierno de Pedro Sánchez que están diciendo que los tiempos han cambiado. El propio presidente del gobierno de Canarias ha dicho que ahora estas cosas hay que mirarlas desde otro punto de vista por los peligros que son nuevos y que antes no teníamos, ¿no? No, y que cuando aquí votamos, por ejemplo, la gente dice, no, en Canarias ya votamos el no a la OTAN mayoritariamente, etcétera. Pero claro, de la gente... aquello lo votó un porcentaje muy pequeño de las personas. El ejemplo de los países nórdicos,
que que han ahora sido quieren. neutrales durante un montón de años y ahora se han tirado de Hombre, cabeza. claro, porque las circunstancias varían y la geopolítica también varía. El tema de Marruecos, la geoestrategia de Estados Unidos con Marruecos ha cambiado quizás, ¿no? Y es más explícita, etcétera. Y bueno, estas cuestiones nos afectan, ¿Y ¿no? usted cree que eso es lo que ha condicionado que Pedro Sánchez dijera sí, Juana, a que se hiciera? Pues lo de Pedro Sánchez, el que España hubiera tomado esa decisión está dentro de lo comprensible. Lo que no me es a mí muy comprensible es que se haya tomado de un día para otro y sin consultar, ¿no? Esto es lo más sorprendente, ¿no? Lo que me ha sorprendido mucho, ¿no? No es la decisión en sí, que podría ser que se tomara una decisión de ese tipo, pero la verdad es que se ha explicado no poco, casi que nada. No se quería explicar No se nada, quería sino es explicar porque nada. Marruecos, o sea, el rey de Marruecos suelta La la carta. carta. Bueno, José Carlos, Francisco, muchas gracias. No sé si tiene pensado escribir otro libro A corto plazo no. para Yo aprovechar que escribo- venga aquí a Lanzarote y explicarlo. Sí, yo escribo cuando me enfado. Entonces, ahí maté Pero esto lo escribió en tiempo de COVID, ¿no? una parte, sí, lo terminé y como Buena la razón mitad, para enfadarse. la mitad está escrito en el COVID y bueno, no sé, más o menos la otra mitad lo había escrito antes. O sea, lo escribí durante tiempo, porque los que no somos profesionales de esto de escribir, pues claro, tienes el tiempo limitado y vas escribiendo poco a poco, ¿no? Los fines de semana, Ya. cuando... Pues, don José Carlos, Francisco, muchas gracias por estar aquí en la isla de Lanzarote y en los estudios de Lancelot Televisión y en Café de Periodista. Hasta otra ocasión, no tiene por qué ser cuando escriba un libro, muy pronto, porque muy si no pronto. lo vamos a tener dentro de 3 o 4 años. Estamos pensando también montar la empresa aquí, Corporación 5. Sí, estamos en La Palma, en Gran Canaria, en Tenerife. Y después de 30 años, 32 años, yo creo que es tiempo también de estar en Lanzarote. Pues sí, yo creo que esta isla, por lo menos, capacidad de generar economía tiene. Otra cosa es que a veces los impedimentos que existen, lo que usted hablaba de la burocracia, aburre a cualquiera. Muchas gracias. Y no se olviden, hagan vivienda. Hagan vivienda, sí. Ahí llevamos 20 años intentándolo. Don Manuel, pues nada. Hasta la próxima, Jorge. Hasta la próxima. Nosotros regresamos el lunes.